Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos de cortesía para que se incorporen todos aquellos, toda aquella y todas aquellas que están intentando hacerlo en estos momentos. ¿Vale? Perdona, Pablo, ¿repites? Vamos a esperar un minuto más para dejar unos 3 minutos de cortesía y asegurarnos que estén conectándose ya todas las personas interesadas. Bueno, ya han pasado los 3 minutos de cortesía. Vamos a comenzar este seminario online en la tarde de hoy. En primer lugar, presentarme. Soy Pablo Morterero, presidente de la Asociación Adrián Antinó, y bueno, pues voy a hacer un poco las funciones de, aparte de presentarla a nuestra ponente de hoy, que imagino que muchos y muchas ya tenéis referencia. Si no, no la conocéis personalmente, seguramente la conocéis a través de su activismo tan importante que tiene Andalucía. Pero antes también quiero comentaros que estoy un poco resfriado, con lo cual puede ser que en algún momento pues tosa y espero no destrozaros los oídos. Intentaré que si voy a toser, quitar el sonido para que por lo menos no sea molesto. Como decía, bienvenido a este seminario online titulado Escuelas Libres de Homofobia, Pautas de Prevención y Protocolos de Actuación, que organiza la entidad Colaboratorias con una subvención del 0,7 del impuesto de la renta de las personas físicas. No, me imagino que algunos ya tenéis noticias de Colaboratorias, para aquellos y aquellas que no lo tengan, os lo explicaré. Colaboratorias es una entidad que nace en 2011 y que es de ámbito estatal, asentada en toda Andalucía, donde desarrolla la mayor parte de las actividades. Trabajan por la igualdad y la erradicación de la violencia de género, así como por la visibilización y la puesta en valor de todas aquellas cosas, grandes y pequeñas, hechas por las mujeres. Desarrollan sus proyectos desde un enfoque de género y están dirigidos al logro de la igualdad de oportunidades, la lucha contra la violencia de género, la diversidad, la defensa de los derechos LGTBI y el impulso de la inserción laboral de los colectivos laborables vulnerables y jóvenes. Una de las principales líneas de trabajo es la formación en materia de género en diferentes ámbitos, sobre violencia de género también, sensibilización básica, normativa, estadística, colectivos vulnerables, etcétera, así como programas formativos para fomentar la tolerancia, la no discriminación y la prevención de la intolerancia hacia las personas y colectivos LGTBI, de un enfoque de derechos humanos en el ámbito general de la lucha contra la intolerancia y la promoción de la igualdad de trato y no discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual. La verdad es que para mí lo que siempre me ha fascinado de Colaboratoria ha sido su aula virtual de formación, que es magnífica. Podéis acceder a ella a través de un enlace que os vamos a pasar y la verdad es que es muy buena. Tiene muy buenos materiales, es gratuita y yo creo que para muchos, muchas y muchas es una forma muy fácil de acceder a formación de calidad que luego nos va a ayudar en nuestra actividad
si somos activistas en nuestro activismo y si no, para nuestra vida cotidiana o profesional. También comentaros que vamos a facilitar la página web de colaboratorias para que podáis también echar un vistazo. Y bueno, pues de algo que el compañero de colaboratorio está muy orgullosa, el reconocimiento de espacio libre de LGTBfobia desde el 18 de marzo de 2025, lo que bueno, pues garantiza que estamos en un entorno gay friendly, amable con las personas LGTBI. Yo ya voy a pasar a presentaros a Charo Alves Castillo, que es una... Charo, yo sé que te va a dar un poco de vergüenza ajena, pero me lo va a permitir porque lo digo a tu espalda y lo voy a hacer delante tuya. Para mí es una de las activistas mejores de Andalucía en estos momentos, tanto de hombres, de mujeres como de personas no binarias, y posiblemente una de las mejores a nivel estatal. Ha tenido mucha responsabilidad en el ámbito estatal, a través de la Federación Estatal, y yo creo que dentro del campo activista es un referente para todas, para todos, para todos. Además, profesionalmente es doctora en ciencias, bueno, es abogada en ejercicio, doctora en ciencias de la comunicación, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga, responsable de la asociación LGTBI Ojalá, que por cierto es una de las más antiguas de Andalucía actualmente en funcionamiento, especialista en Derecho Antidiscriminatorio, tutora del curso HELP del Consejo de Europa sobre delitos de odio dirigido a la Judicatura, Fiscalía y Abogacía, formadora en Intervención de Delitos de Odio y Diversidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Andalucía, Galicia y Asturias, y para los funcionarios de las comunidades de Murcia, La Rioja, Principado de Asturias y Ayuntamiento de Málaga. Autor además de varias guías sobre delitos de odio, violencia transgénero y bullying LGTBI-fóbico, editadas por el Ministerio de Igualdad y la Junta de Andalucía, así como por la comunidad de la región de Murcia y el Ayuntamiento de Marbella. Ha sido medalla de honor en el Colegio de la Abogacía de Málaga, Premio Andalucía Más Social de la Junta de Andalucía y tiene el reconocimiento adquirido del Ministerio de Igualdad, entre otras. Bueno, pues todo un... Bueno, y aquí seguro que, bueno, estoy seguro, Charo ha dejado cosas fuera porque ha ido a lo más centrado en este tema que nos reúne hoy aquí, que es el tema de la Escuela Libre de Homofobia. Os adelanto de que bueno, se han recibido un número importante de preguntas a través a la hora de la inscripción. Me imagino que se van a ir resolviendo todas ellas en las intervenciones de Charo, pero al final haremos un pequeño espacio, tendremos un espacio para responder a aquellas que no se hayan hecho, no se hayan respondido de las que preguntaste anteriormente y las que vayan surgiendo a lo largo de todo este seminario online. Sí, deciros que si tenéis algunas preguntas, las vayáis escribiendo y las compañeras de colaboratorio van a estar con nosotros pues pendientes para poder incluirlas luego al final. Pues Charo, bienvenida, muchas gracias y un placer estar contigo nuevamente. Muchas gracias a Colaboratoria por la invitación y a Pablo, por supuesto, por su cariñosa presentación. Que bueno, si yo tengo algo que ver con el activismo en Andalucía, Pablo ni contar, ¿no? Con el activismo LGTBI. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de este tema. Voy a poner una presentación a ver si me sale. Y no, a ver, ya tengo aquí. ¿Se ve? Sí, se ve, vale. Bueno. Genial. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, que no es, a ver, que es, ¿por qué no? Ahora, ¿qué es el acoso escolar? ¿No? Porque cualquier problema que tenga una persona pequeña, ¿no? En el ámbito escolar no tiene por qué ser acoso. El acoso escolar tiene unas particularidades y entre estas son, bueno, que se define el acoso escolar como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre varias alumnas o alumnos hacia otros de forma reiterada a lo largo del tiempo, motivada en este caso por la orientación o la identidad sexual de la víctima. El acoso escolar puede ser una especie de tortura metódica y sistemática en la que el agresor o la agresora sume a la víctima a menudo con el silencio o la indiferencia de quien lo presencia, ¿no? De compañeros y compañeras. ¿Quiénes intervienen en el acoso? Pues la persona agresora, que la persona que quiere dominar a la víctima que no tiene recursos para evitar ser dominada,
y luego la existencia de unas condiciones escolares que permiten ese acoso, como la falta de control, la ausencia de conocimiento de la problemática, que permiten que un alumno o alumna o un grupo actúen agresivamente mientras que el resto observa pasivamente lo que ocurre, ¿no? ¿Cuáles son las características del bullying? Porque, como ya decía antes, no todo lo que pasa en el entorno escolar es acoso. Puede ser otro tipo de cuestiones que evidentemente incluso también son delictivas, pero no son bullying, no es acoso. Para que exista acoso debe existir una víctima que está indefensa y que es atacada por un agresor o agresora que es más fuerte, ¿no? Que tiene una posición de poder. Existe esa desigualdad de poder entre la víctima y la persona o personas que cometen este delito, ¿no? El bullying. La acción agresiva es repetida, eso es muy importante, la repetición, porque si no hay repetición no hay acoso, puede ser otra cosa, no quiere decir que no sea algo reprochable, incluso punible penalmente, pero no es acoso. Y luego, bueno, que la relación de acoso escolar no se fija a lo mejor de forma inmediata, sino que va poco a poco estableciéndose. Ya digo que es muy importante. Yo recuerdo hace unos cuantos veranos que salió una noticia de las que de vez en cuando desafortunadamente aparecen en los medios de una niña que había sido apaleada en el recreo por un grupo de niños, ¿no? Que estaban allí también simplemente porque había cogido una pelota y no la había soltado a tiempo, bueno, no sé, por una historia. La cuestión es que eso se anunció como un acoso, pero luego se determinó bueno, que eso había sido una acción puntual y que no podía determinarse acoso, ¿no? Llamarse acoso, lo que no quiere decir que esa agresión quedara impune, porque ya digo que para que exista acoso es fundamental que exista repetición, tanto acoso escolar como cualquier tipo de acoso que pueda sufrir una persona, pero en este caso estamos hablando de acoso escolar. Aparte de estas características, ¿no? De esta repetición, de esta indefensión de la víctima, de esa desigualdad de poder, de ese trastorno psicológico que se da en la víctima de acoso, hay unas particularidades que vamos a ver del acoso por orientación o identidad. Y es, bueno, pues entre otros, la escasa o nula educación en el respeto a la diversidad sexual y de género en el sistema educativo. Y eso que tenemos un montón de leyes, no solamente internacionales y nacionales, que obligan a los gobiernos y a las distintas consejerías de educación a educar, valga la redundancia, en el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar. Sin embargo, ya sabemos que esto no se está cumpliendo en muchas ocasiones porque, bueno, porque el profesorado no quiere problemas con determinadas familias que no les gusta a lo mejor que le hablen de diversidad en el colegio o en el instituto a sus hijos, hijas e hijas, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí que exista esa escasa o nula educación en el respeto a la diversidad sexual y de género. La realidad LGTBI es invisible en los centros de enseñanza, por el motivo que decía antes, ¿no? Porque es algo que, aun estando a mitad del siglo XXI, todavía no se quiere hacer visible y no se quiere hacer visible en los centros educativos, sobre todo por la razón que he dicho antes, ¿no? Por el miedo, el temor a la relación de padres y madres de algunas personas que están allí, que van al centro educativo a educarse, ¿no? Del alumnado, ¿no? Porque la familia del alumnado no quiere, le molesta y entonces no se habla de esto. Por eso, pues, la realidad LGTBI pues, suele ser invisible. Normalización de la homofobia y la transfobia en las aulas. Pues sí, bueno, yo he dado y sigo dando cuando puedo muchas charlas sobre acoso, sobre bullying y sobre diversidad sexual de género y familiar en centros educativos. Y más de una vez, cuando estaba por los pasillos buscando la clase donde me tocaba ir, pues he oído la palabra maricón referida a alguien, o maricón así al aire, o de un chiquillo a otro que a lo mejor no lo hacía como un signo de acoso, pero sí era una palabra que se utilizaba con un significado denigrante, ¿no? Y eso, lo que ocurre con eso es que se normaliza tanto que al final no se ve el daño que le puede hacer a una niña, un niño, niñe que esté en un centro educativo. Además, también el rechazo de las familias a
a la orientación o la identidad sexual o de género de sus hijos e hijas. Esto último, este rechazo de la familia a la orientación sexual o de género de sus hijos e hijas, es quizá una de las características que distingue el acoso escolar LGTBI fóbico respecto a otro tipo de acoso escolar. ¿Por qué? Porque imaginaros pues una niña que es acosada en el colegio por bueno, pues por llevar gafas, ¿no? Bueno, pues su familia evidentemente sabe que lleva gafas y la apoyará y tal. O un niño que es acosado por su color de piel. Pues su familia sabe su color de piel y a lo mejor tiene el mismo color de piel que su hijo, hija o familiar. Y entonces, bueno, pues tendrá ese apoyo, ¿no? O cualquier tipo de motivo de acoso normalmente es acogido por la familia para ayudar a ese niño o esa niña que sufre acoso. Sin embargo, pues un niño o una niña LGTBI que vive en un entorno negativo hacia la diversidad sexual de género y familiar va a tener un doble problema cuando sufre acoso, porque primero va a tener el problema del acoso en sí y luego el problema de que no tiene apoyo familiar para resolver ese problema, ¿no? Además, otro de las particularidades del acoso escolar hacia el alumnado LGTBI es el estigma que supone para el alumno o la alumna manifestar su orientación sexual o de género en el centro educativo. Porque, bueno, no es lo mismo decir, pues yo soy de Alemania que decir yo soy gay, evidentemente. O yo soy diabético que soy gay, ¿no? Es una particularidad de la persona que tiene un estigma y resuelve la que recae un estigma. Y por tanto, el niño o la niña, desde muy pequeñito, pues aprende que eso lo tiene que ocultar, que eso no lo puede decir, porque le va a acarrear, pues unas reacciones negativas por parte del resto del alumnado. También es una particularidad el contagio del estigma, porque, bueno, pues si imaginaros pues un niño que sufre acoso por el hecho de ser gay, pues probablemente si el resto del alumnado lo sabe, no querrá nadie, o por lo menos muy poca gente, acercarse o hacer amistad con ese niño, con esa niña, porque no recaiga también ese estigma en ese niño, en esa niña, ¿no? De decir, pues tú vas con ese que es gay o marica, como se dice en los colegios o en los institutos, pues tú también lo eres, ¿no? O tú vas con esa bollera o lesbiana o tortillera, como digas, pues tú también lo eres, ¿no? Y entonces nadie quiere eso. Y sobre todo estamos hablando de gente muy joven, de personas muy jóvenes que están formando su personalidad y que lo que quieren es encajar en su entorno. Y lo que menos quieren es pertenecer a pues una minoría estigmatizada como suele ser el alumnado LGTBI en los colegios. También la vergüenza que los menores y las menores LGTBI tienen a la hora de manifestar en público su orientación sexual o de género, precisamente por ese miedo, rechazo, ¿no? Al rechazo, al acoso, a la violencia que pueden sufrir y que de hecho no es una cosa extraña, ¿no? Que no es algo que se imaginen, sino es algo que puede hacerse realidad. Todo esto hace que sea muy difícil poner remedio a la situación de acoso de menores LGTBI en los centros educativos debido a su hermetismo en la situación. Porque si es una característica del bullying, que ya veremos más adelante, es el silencio, ¿no? El silencio de la víctima. En el caso de las personas LGTBI, de las personas menores LGTBI que sufren acoso, ese motivo de silencio es aún mayor porque no solamente tienen que decir para ser protegidas, no es que me están acosando, sino también tendrían que decir, bueno, es que me están acosando porque me dicen marica, porque me dicen bollera, tortillera, y eso les da mucha vergüenza. Yo en una formación que di, una charla al profesorado, no me acuerdo cuándo ni dónde ya, eh, me acuerdo que un profesor contó una anécdota bastante terrible, ¿no? Y era que un alumno suyo le marcaron su mochila con la palabra maricón con un rotulador de estos que no se borra. Y el chico le dio tanta vergüenza ir a su casa con la mochila marcada con la palabra maricón que por el camino la tiró a la basura. Y llegó a su casa y dijo que se le había perdido la mochila, la había dejado en un banco y se había puesto a jugar y se la había perdido. Y todo por
no llegar a su casa y decir y que su familia viera que tenía esa marca en su mochila. Todo esto hace muy difícil, especialmente difícil, poner remedio, poner freno al acoso escolar hacia el alumnado LGTBI. ¿Y cuáles son las clases de acoso que puede sufrir una persona menor, un alumno, la alumne en el centro escolar? Pues puede sufrir desde la exclusión y la marginación social, las agresiones verbales, que son muy frecuentes. La palabra, como ya digo, maricón, está a la orden del día, en tanto en los centros educativos de pequeñitos, en los colegios, como en los institutos. También puede consistir el acoso escolar en vejaciones y humillaciones, también en agresiones físicas, directas o indirectas, intimidación, amenazas, coacciones, chantaje, acoso sexual o abuso sexual. Yo también tuve conocimiento de un hecho terrible de un chico que era acosado en un colegio por ser gay y llegó hasta el punto de que fue sodomizado con una botella de Coca-Cola. Imaginaros, ¿no? Es terrible esto. Y eso por personas menores de edad, o sea, que da miedo. Daños también en la propiedad de la víctima, ¿no? El ejemplo que he puesto antes, ¿no? De que le marquen la mochila a alguien con la palabra maricón, ¿no? O que incluso, bueno, pues que le tiren sus cosas a la basura, etcétera, ¿no? ¿Dónde se produce el acoso escolar por orientación sexual e identidad de género más frecuentemente? Pues según un estudio realizado por el Instituto Catalán de Estudios de la Violencia, el 32% de las agresiones se producen en el patio, el 11,7% se producen en las aulas, el 11,5% en los pasillos, el 28% fuera de las instalaciones del centro, el 23% son insultos por chat, el 2,5% por teléfono o mediante notas escritas y el 2,4% en los baños. Respecto a esto último, también bueno, tuve conocimiento de un caso de un chico que se pasaba todo el periodo de clase, ¿no? Por las 6 horas que dura un día para un escolar, sin ir al baño. Y cuando iba al baño, en cuanto salía del colegio. ¿Por qué? Porque tenía miedo de ir al baño porque sabía que en el baño le podían agredir. Son los rasgos fundamentales o que se suelen dar en las víctimas de acoso escolar por orientación sexual o identidad de género. Alto grado de absentismo escolar, y eso es lógico porque nadie quiere ir a un sitio donde le torturan, donde le machacan, nadie quiere eso. Y un menor tampoco quiere, una persona menor de edad tampoco quiere eso. Entonces, pues hace lo que sea necesario para no tener que ir a clase. Falta de concentración en clase, evidentemente, porque si te están insultando durante toda la clase, te están tirando papelitos, te están dando empujoncitos y sabes que además cuando suene el timbre del recreo va a ser horrible para ti, pues no te puedes concentrar, evidentemente. Bajas calificaciones, por lo mismo. Si a ti te tienen machacada en clase, tu rendimiento también baja, porque baja tu concentración, porque baja tu ánimo, porque baja tu capacidad para entender las cosas, es normal. Aislamiento de sus compañeros, compañeras, claro, porque ellos son el enemigo, ¿no? La persona que es acosada lo que quiere es estar sola porque la soledad le protege. Negación de los hechos, no se quiere reconocer como víctima de acoso porque es muy duro, ¿no? Pensar, bueno, es que me están machacando porque soy gay, porque soy lesbiana, porque soy trans, incluso intersex, etcétera, ¿no? Porque soy bisexual y eso es duro, ¿no? De aceptar. Y no quieren pensar que les pasa, ¿no? Que lo que le está pasando realmente es una cosa. Autoinculparse del daño que se sufre, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un concepto que creo que ha salido en las preguntas, que es el de homofobia interiorizada. Homofobia interiorizada se puede hacer extensivo a la lesbofobia, la bifobia o a la transfobia interiorizada, ¿no? Hay personas, y en este caso personas pequeñas, en el caso del bullying, que piensan que todo el daño que le están haciendo por el hecho de su orientación o su identidad sexual se lo merecen.
porque no está bien ser gay, porque no está bien ser lesbiana, porque no está bien ser trans, ser bisexual, etc. Entonces se inculpan ellos y ellas de lo que le está pasando. Apatía, porque no les apetece hacer nada, evidentemente, miedo. Cualquiera tendría miedo ante estas situaciones. Sentimientos de indefensión, piensan que no se pueden defender porque son mucha gente contra una sola persona, o a lo mejor es una sola persona, pero ya le ha comido tanto el terreno que se siente débil frente a ella y que no puede protegerse ni defenderse de ninguna manera. Somatización física del acoso, muchas personas menores que están en los centros educativos siendo acosadas, personas LGTBI menores siendo acosadas en los centros educativos, somatizan ese acoso y eso se puede traducir en dolores de cabeza, en vómitos, en diarrea, en mareos, porque ese dolor psicológico tan fuerte se convierte al final en un dolor físico. Insomnio, falta de apetito, problemas psicológicos y emocionales y, por último, y lo más grave, intentos de suicidio y lo que no está aquí puesto, suicidios, porque ya hemos tenido desgraciadamente noticias en los últimos años de suicidios de personas menores de edad por su orientación o por su identidad sexual. Y eso teniendo en cuenta que ya sabéis que las noticias de suicidio no se suelen dar en los medios de comunicación precisamente para evitar el efecto contagio, pero sí es verdad que como es tan alarmante el hecho de que una persona con 12, con 11 años se tire por la ventana por el hecho de ser gay, eso sí ha trascendido a la opinión pública y sí ha causado alarma social, ¿no? Recuerdo el caso de un niño, creo que era con 11 años, que dejó una carta en su mesilla de noche y con su pijama se tiró por la ventana. Los padres no sabían nada del acoso y en la carta decía el chiquillo que él que lo estaba, o sea, que lo estaban acosando porque le decían que era marica y que él no quería seguir sufriendo, pero no sabía cómo dejar de sufrir. Y la única manera que se le ocurrió fue tirarse por la ventana. Respecto a los rasgos del acosador, los principales son insultos, son personas que insultan sobre la orientación o la identidad sexual de las personas, se dirigen a su víctima en el género opuesto, son personas muy agresivas, tanto verbalmente como físicamente, además practican un acoso sexual y psicológico hacia su víctima, promueven la exclusión social de la víctima, insultan a la víctima por sus aficiones, pues imaginaros pues, un chico que sea gay o no, pero pues no hay aficiones ni de hombres ni de mujeres, pero ya sabemos que en el binarismo que reina todavía en nuestra sociedad, pues todavía hay gente que tiende a calificar unas cosas como de niños y otras cosas como de niñas. Bueno, pues así, ¿no? Insultar a un chico porque se crea que tiene aficiones que se supone que son de niña y a una niña por tener aficiones que son de niños. Poco autocontrol, son personas que no se controlan, son personas impulsivas, además quien acosa físicamente, en persona, digamos, ¿no? En el centro escolar también suele practicar el acoso online, son personas que abusan de su poder, tienen un comportamiento violento, son personas que imponen, que amenazan y que además tienen también un lenguaje corporal violento. Respecto a esto, yo recuerdo cuando yo he ido, la verdad es que hace tiempo que no voy a dar charlas, ya veremos, ya os contaré por qué el motivo que yo creo, porque no es que yo no quiera, es que nos llaman. Y bueno, ya lo cuento, ¿no? Pues nos llaman porque hay muchos centros escolares que no quieren que nadie vaya allí a hablar de acoso escolar LGTBI ni a nada que tenga que ver con el tema LGTBI. Porque lo que he dicho antes, no quiere, independientemente de lo que piensen sobre la diversidad sexual o de género y teniendo en cuenta que en los centros educativos, simplemente por estadística, seguro que hay profesoras LGTBI, pero muchos no quieren tener problemas con los padres o las madres y que se pueden molestar o enfadar cuando se les habla del acoso escolar LGTBI o cuando se les menciona la diversidad sexual de género a sus hijos. Y que me he ido un poquito por lo que estaba diciendo, ¿no? Que cuando yo voy a dar esas charlas de bullying,
nada más, a veces es bullying a seca y otras veces doy charlas de bullying LGTBI. Pero cuando yo me planto ahí en la clase y miro, eh, no me hace falta mucho tiempo para ver quién puede ser una persona acosadora y quién puede ser una persona acosada. Y solamente es por la comunicación no verbal y gestual y por la postura del alumnado frente, bueno, en la silla, en relación a su mesa, en relación a las personas que tiene al lado y a la persona que le está hablando, ¿no? Y así yo creo que es relativamente fácil detectar las personalidades un poco, aunque sea a grosso modo, del alumnado. Luego, bueno, existe un test, bueno, habrá muchos, yo tengo este, ¿no? Para detectar posibles víctimas. Este es uno de un test que yo le copié a una profesora muy preocupada por este tema del acoso, y entonces ella todos los viernes le pasaba un papel a su alumnado con estas preguntas. Le decía que, bueno, que eran anónimas, no tenían por qué poner su nombre, pero que por favor que las contestara. Y el test era el siguiente: los alumnos escribirán una lista con los compañeros o compañeras con los que les gustaría sentarse la próxima semana. Los alumnos escribirán el nombre de un alumno o una alumna que se haya destacado sobre los demás. Con estas preguntas, esa profesora detectaba qué niño o qué niña no se mencionaba nunca, quién pasa tan desapercibido o desapercibida que nadie le nombra, quién tuvo muchos amigos la semana pasada y esta semana no tiene ninguno. Con este pequeño test podía intuir que a lo mejor a un alumno o a la alumna con quien nadie se sienta, con quien nadie juega nunca, que siempre está solo, puede ser que detrás de toda esa soledad haya una cuestión de acoso, ¿no? De acoso escolar. Otro pregunta eran que otro cuestionario era este, ¿no? ¿Has observado, esto era para el profesorado, has observado cambios en el comportamiento del alumnado? Parece más introvertido, más retraída, irascible de lo habitual, trata de evitar las actividades grupales, sufre rechazo de sus compañeros cuando hay tareas grupales. En las actividades informales en las cuales se requiere sentarse, compartir espacio, hacer grupos, entradas y salidas de clase, ¿ese alumno o alumna experimenta rechazo de sus compañeros y compañeras? ¿Has observado si se producen chistes, comentarios, pintadas, canciones, motes, etcétera, sobre esa persona? Cuando participa en el aula, ¿se burlan a sus compañeros o compañeras? ¿Actúa o tiene un aspecto que rompe con los patrones de género asignados a su sexo? ¿Es una persona amanerada, masculina? Esto de amanerada, yo lo he transcrito tal y como estaba el cuestionario, ¿no? Lo de amanerada, masculina, puede sonar un poquito, a mí por lo menos, un poquito desagradable, porque qué es amanerado, en fin, cada uno se expresa como quiere, puede y ya está, ¿no? Y poner ese tipo de adjetivo me parece un poquito duro, pero bueno, para que se entienda, yo creo que se entiende la palabra. Ha empezado a faltar injustificadamente a clase, tiende a quedarse en el aula en los recreos, evita quedarse con sus compañeros o compañeras sin la presencia de un adulto. Recuerdo también el testimonio de un chico ya adulto que había sufrido mucho bullying en su colegio cuando era pequeño, y que decía que cuando sonaba el timbre para él era el terror. Cuando se iba, y cuando se iba porque tenía que ir al recreo, y el recreo para él era el infierno, porque ahí sufría todo tipo de humillaciones, abusos, vejaciones, etc. Y también decía que cuando cuando el profesor o la profesora que estaba dando clases salía del aula, también tenía miedo, porque sabía que en ese momento era víctima fácil de no solamente de burlas, sino de cualquier tipo de agresión, por mínima que fuera, ¿no? Y simplemente por el hecho de su orientación sexual. Según el Instituto Catalán de Estudios de la Violencia, el 34,3% de los niños, niñas, jóvenes LGTBI que sufren este tipo de acoso no se lo dicen a nadie. El 17,4% que se decide hacerlo lo hace en primer lugar a su amigo, su amiga íntimo, íntima, un 11,4% a la familia, un 11,4% al profesorado y un 2,8% a compañeros y compañeras de clase. El mismo porcentaje decía que acudiría a un tutor.
Por eso es muy importante fortalecer los vínculos del chico o la chica con los profesorados, los padres, las madres, porque así tendrá confianza suficiente como para poder contarle cualquier tipo de violencia que sufra en el entorno educativo. Yo recuerdo también que en una de las charlas que di al alumnado, yo siempre procuro que participen y procuro preguntarles para saber un poco por dónde van sus cabezas y por dónde van sus pensamientos o su forma de actuar. Y cuando les digo, bueno, pues si fuerais víctimas de acoso, ¿a quién se lo diríais, no? Y la mayoría decía que a nadie, ¿no? Y que mucho menos se lo decía porque yo les pregunto, bueno, a un profesor, no, 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 y a vuestros padres, vuestras madres. No, 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 no. En todo caso, había gente que decía que se lo diría a una amiga o un amigo, pero nunca, nunca a una persona mayor. ¿Por qué? Le pregunté yo y me dijeron, porque no queremos problemas. Porque para ellos eso, bueno, era ser chivato y era generar un problema. Por eso es importante este fortalecimiento de los vínculos del chico o la chica con los padres y los profesores. Respecto a los docentes o las docentes, una buena forma de facilitar la comunicación con el alumnado, sobre todo ante posibles problemas de acoso escolar, sería, por ejemplo, proporcionarles una dirección de correo electrónico para tratar esas cuestiones de forma más reservada. Además, también existe ya una aplicación para móvil que pone en contacto a los niños y niñas que sufren acoso escolar con las personas educadoras y psicólogos psicólogos y psicólogas. Algo así como el ALERCOP para los delitos, pues esto es en acoso escolar, en bullying. Hay un profesor que se llama Joaquín, ahora mismo no me acuerdo su apellido, que da clase, creo que todavía da clase, en el Instituto Duque de Rivas de Madrid. Y él empezó una iniciativa muy chula, muy bonita además, y me parece muy práctica y muy útil, que se llamaba, bueno, los desayunos arcoíris, o algo así, ¿no? Y entonces era él, pues que una vez a la semana hacía un desayuno en un espacio del centro educativo y allí pues iba quien quería, ¿no? Pues el alumnado que le apetecía. Y era una manera de, primero, él se visibilizaba, que es muy importante eso para el alumnado LGTBI, que tu profe se visibilice como persona LGTBI, porque eso es una referencia, es un referente muy fuerte, muy importante, tanto para las personas LGTBI como para el resto del alumnado, pues es lo primero el que se visibilizaba como persona LGTBI y luego pues daba la oportunidad a quien quisiera, no tenía por qué ser alumnado LGTBI, sino a quien quisiera de pues asistir a sus desayunos arcoíris que eran pues un día a la semana, no sé si eran los viernes o qué día era. Y esa era una forma de crear dentro de un centro educativo un espacio seguro para el alumnado LGTBI. ¿Por qué se callan, ¿no? Los compañeros, las compañeras? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren decir? Ya sabemos que la víctima muchas veces se calla porque está asustada, porque está aterrorizada, porque piensa que va a ser peor decirlo, porque si es LGTBI está muy avergonzada de ser LGTBI frente a sus familias o sus amistades que a lo mejor no lo saben. Bueno, pues los compañeros y las compañeras no quieren hablar de esto, no quieren decirle a nadie que están presenciando cómo un compañero o compañera es acosada porque no quieren ser tildados de chivato. Y eso me lo han dicho a mí, en las charlas cuando les pregunto, ¿y por qué no? No, porque yo no me voy a chivar, etcétera, ¿no? Ese es un gran problema. Tampoco quieren contagiarse del estigma LGTBI de la víctima, porque piensan, bueno, si yo defiendo a esta persona que es gay o que es lesbiana o que es trans o que es bisexual, ¿no? Y por eso la están machacando, si yo la defiendo, pues van a pensar que yo también soy gay o soy lesbiana o soy trans y entonces me van a machacar a mí. Y no quiero. Necesidad de concienciar al alumnado de la importancia que tiene el hecho de decirlo, de contarle a alguien, si la víctima no lo ha hecho, lo que está viendo y lo que está pasando, ¿no? Hacerles conscientes de la necesidad de avisar el acoso, ¿no? Lo que yo decía, necesidad de hacer cesar el acoso. Hay que explicarles que si no se callan, si lo cuentan, si se lo dicen a alguien, van a contribuir a que esa persona, compañera suya, deje de sufrir y pare el acoso. Y le ayuda a terminar con el sufrimiento de la víctima. Y al contrario, si siguen en silencio, lo que pueden contribuir
es a quien está acosando, quien está machacando a su compañero o a su compañera, siga haciéndolo porque sabe que tiene total impunidad. Nadie le hace nada, nadie le dice nada. ¿Cuáles son las consecuencias del acoso escolar para la víctima? Pues puede sufrir trauma psicológico y además un trauma psicológico que le puede durar toda la vida. Y de hecho, pues yo he tenido la oportunidad de escuchar pues, testimonios muy duros de personas ya adultas que todavía siguen con el dolor de haber sido machacadas eh, cuando estaban en el colegio, ¿no? No ya en el instituto, sino en el colegio. Fracaso escolar, porque difícilmente te puedes concentrar cuando te están torturando todos los días en tu centro educativo. Riesgo físico, pues riesgo de autolesiones, incluso de suicidio, como ya he contado antes, ansiedad, problemas en el desarrollo de la personalidad, porque la persona que es acosada pierde la autoestima, con lo cual puede crecer pensando que no vale nada, ¿eh? Que no sirve para nada, que no vale nada. Y el aislamiento, ¿no? Porque al final son personas que se aíslan como manera de protegerse, para dejar de sufrir. Estos son algunos testimonios que son bastante duros de un informe que hizo la FELGTBI sobre bullying y recogieron testimonios de alumnado que fue víctima de bullying LGTBI. Me cogieron entre 3 personas, cuyos nombres y apellidos recuerdo perfectamente, y me pusieron en medio del vestuario. Y todos los chicos de clase, no todos, algunos, 7 u 8, me empezaron a orinar encima. Me pusieron en el suelo, empezaron a orinar encima diciéndome, Arturo es mariposo, y a reírse. Pues recuerdo que del escándalo que se formó, de que la gente se estaba riendo y tal, el profesor entró y vio lo que estaba pasando y se fue. Otro, siempre buscabas el refugio del profesor de turno para que pararan de hacerte burla o de burlarse en clase y no obtenías respuesta. Incluso a veces te recomendaban, te decía como que los provocabas. Me sentía totalmente solo. Vamos, de hecho llegué a pensar que mi padre me podía matar. Tenía miedo por las noches. Mi familia también me maltrataba hasta el punto de echarme de casa con lo puesto. ¿Cuáles son las consecuencias del acoso, que también las tiene para quien acosa? Predice conducta antisocial y trastornos disociales, porque una persona que desde pequeña está machacando a otra o a otras de esta manera, pues cuando es adulta, eso se traduce pues, en estas conductas, ¿no? Antisociales. Aprendizaje del uso de la agresión para conseguir el poder. Sobrevaloración de la fuerza y la agresión considerada como socialmente aceptable, porque piensan que, bueno, que si demuestran su fuerza machacando a otra persona, pues todo el mundo le va a admirar, ¿no? Y le va a apreciar más. Puede generar tolerancia respecto a los compañeros y las compañeras que observan el acoso, puede generar tolerancia o actitud pasiva o complaciente ante la injusticia y percepción equivocada de la valía personal y el liderazgo negativo. Es decir, puede ser que quienes presencian ese acoso acaben pensando que esa es la manera en la que se comporta alguien que quiere liderar un equipo o que quiere liderar cualquier grupo social o que quiere llegar a algo importante en la vida. Respecto a las actitudes de los padres y las madres del menor o la menor acosador o acosadora, es una actitud muy frecuente y yo la he podido vivir como profesional. En los padres y las madres de los menores y las menoras que acosan, negar la evidencia y defender a sus hijos e hijas. Los padres y madres se suelen negar a identificar a sus hijos como agresivos o violentos. Yo tuve un caso que no fue bullying LGTBI, pero fue bullying, y ya el colmo fue del bullying, fue que, perdonad un momentillo un momentito, es que no he puesto el cargador y se me va a acabar la batería.
aprovecho este pequeño receso precisamente para plantearos que ahora cuando venga Charo, tenemos dos opciones, o continuar de corrido o hacer un parón de 5 o 6 minutos para que alguno o alguna pueda ir al baño, si lo necesita, o beber un poco de agua. Ya me decís, ¿vale? Me lo podéis decir por el chat y según lo que nos vayáis comentando, pues o hacemos ese parón o continuamos de corrido. También aprovecho para comentaros que en un ratito van a pasaros por el chat los cuestionarios de valoración para que podáis responderlo con comodidad. Ya estáis comentando, con lo cual ahora cuando veamos la mayoría, pues ya tomamos la decisión. Bueno, a ver, seguimos. Eh, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Que tuve un caso en el que me tocó en el juzgado de menores defender a una chica, una niña que le había hecho un corte profundo, le tuvieron que dar punto a otra en la ceja, ¿no? Con un gancho, con un pincho. Y esa niña era una niña a la que estaba acosando constantemente. Y recuerdo que, bueno, pues al final la niña reconoció, bueno, la primera actitud de los padres cuando vinieron a verme era defender a la niña, decir que su hija, que la otra siempre se estaba quejando, etcétera. Y cuando al final fuimos a juicio, pues la niña antes de entrar, pues acabó reconociendo que había hecho, que la había acosado, ¿no? Que había acosado a su compañera. Y la madre pues quedó pues totalmente asustada, ¿no? de la niña, porque además no solamente lo reconoció, sino que luego en privado a la niña, a la madre le dijo que la tenía que haber matado a la otra, ¿no? O sea que fijaros que a veces yo entiendo que los padres quieren mucho a sus hijos y hijas y les justifican, pero que a veces no, eso no es hacerle ningún favor, ¿no? Luego, bueno, pues respecto al acoso escolar, en la LOPIDI, en la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, en el artículo 35 establece que todos los centros educativos. Parece que Charo se ha desconectado por alguna razón que ignoramos. Vamos a intentar a ver cómo se puede incorporar de nuevo. De todas formas, bueno, pues ese parón que estábamos diciendo, que por lo que he visto yo aquí, la mayoría ha apostado por seguir, ya aprovechar este momento para que ellas y aquellos que queréis hacer algo antes de reincorporar, ¿vale? No sabemos si ha llegado a enchufar el cargador, ¿no, Pablo? Voy a llamarla, ¿vale?
Bueno, pues perdona esta situación que ha sido imprevisible. Sara ha tenido problemas con su ordenador y finalmente, como hemos publicado por el chat, pues se va a conectar con el móvil. Evidentemente, no vamos a poder al mismo nivel de anterior porque la presentación no se va a poder ver, pero Charo nos seguirá, bueno, pues explicando su ponencia, dando su ponencia y aclarando las dudas. ¿Se me oye? Ya se le escucha perfectamente. Vale, perdonad la incidencia, hemos estado esta mañana probando 2 horas, pero al final el que funcionaba ya no fue eso y el que en otras no funciona. Pero bueno, seguimos. ¿Dónde íbamos hablando de? Ah, iba hablando ¿no? de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Esta ley habla también del acoso escolar, porque realmente el acoso escolar es una forma de violencia muy extendida, desgraciadamente, en los centros educativos. Según la LOPIBI, en su artículo 35, dice que todos los centros educativos donde cursen estudios las personas menores de edad, independientemente de su titularidad, deberán tener un coordinador o coordinadora de bienestar y protección del alumnado que actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección del centro. Las administraciones educativas competentes determinarán los requisitos y las funciones que deberán desempeñar esta persona coordinadora de bienestar y protección. Yo no sé cómo va funcionando esto en los centros educativos, porque una de las últimas veces que yo he ido a dar charlas, y mira que la LOPIBI ya tiene años, todavía no tenía muy claro eso del coordinador de bienestar. Pero bueno, normalmente lo suele hacer la misma persona que ejerce las tutorías, ¿no? del alumnado. Luego tenemos la Ley 4/23 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que en su artículo 20 habla de la diversidad LGTBI en el ámbito educativo. En el artículo 21 habla de los deberes de las administraciones educativas. En el 22 habla de la formación en el ámbito docente y educativo. Y en el 23, material didáctico respetuoso con la diversidad. Esto, como podréis comprender, ha sido una de las cosas no polémicas en sí, porque ya sabemos que el tema trans acaparó todas las críticas y toda la polémica sobre esta ley cuando se aprobó, pero una vez puesta en marcha y una vez reivindicados por determinados sectores, no solamente activistas, sino también del profesorado, que se cumpliera la ley, pues está siendo complicado. Igual que está siendo complicado y ha sido complicado desde un principio que la ley, por ejemplo, LGTBI andaluza se cumpliera en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Porque muchas veces puede más el miedo que tiene el profesorado y las direcciones de los centros educativos que el cumplimiento de la ley a la hora de bueno, pues, educar al alumnado en la diversidad sexual, de género y familiar. Luego tenemos, bueno, ya hemos dicho que el acoso puede tener muchas formas, ¿no? Y una de las formas más peligrosas del acoso escolar es el ciberacoso, porque realmente, bueno, cuando hace ya bastante, cuando no existían las nuevas tecnologías de la comunicación, pues una persona era acosada en el colegio y cuando llegaba a su casa, pues ahí tenía un espacio de seguridad, porque ya de puertas para dentro de su casa, si en su casa no sufría ningún tipo de maltrato, pues ahí estaba esa persona segura. Pero ¿qué pasa a partir de que empieza a proliferar las nuevas tecnologías de la comunicación y, y se extienden, ¿no? Y se hacen parte de nuestra normalidad? Pues que el acoso nunca cesa, el acoso nunca para. Para un menor, una menor LGTBI, el acoso cibernético, el ciberacoso, es realmente un infierno mayor incluso que el acoso que no es a través de Internet. El ciberacoso se puede definir como una agresión psicológica sostenida y repetida en el tiempo, realizada por una o varias personas contra otro o otra que tienen
como causa la orientación o la identidad sexual de la víctima, utilizando para ello las nuevas tecnologías de la comunicación, como los correos electrónicos, las redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, website, pues eso a través incluso, bueno, pues de Facebook, de Twitter, de TikTok, de todas estas formas, ¿no? Tecnológicas. ¿Cuáles son las formas en las que se puede manifestar el ciberacoso? Mensajes desagradables, degradantes o amenazantes. Publicaciones de comentarios, fotos o vídeos desagradables en un perfil o en una página web o en un chat. La suplantación de la identidad a la hora de realizar comentarios desagradables en foros, en chat, etcétera. Es decir, gente que se hace que para dejar mal a un niño, una niña, un chico, una chica, se hace pasar por ese niño, esa niña, o ese chico, esa chica en las redes sociales y difundir cosas pues desagradables para que todas las críticas recaigan sobre la víctima. También, evidentemente, una consecuencia particular del ciberacoso es que las humillaciones tienen una mayor difusión. Porque, como ya he dicho, bueno, pues lo que si con un niño se meten por su orientación sexual o identidad sexual, o con una niña en el colegio, pues, o en el instituto, eso pasará en el instituto, pero luego cuando salga de allí, pues el resto de la gente no tendrá conocimiento de esas humillaciones. Sin embargo, las humillaciones que se hacen a través de las redes sociales, ya sabemos la capacidad expansiva que tienen las redes sociales, pueden llegar a millones de personas. Y también sabemos que la gente tiene muy mala idea en las redes sociales y se mete en cosas que no le incumben e incluso llega a insultar y a humillar a personas que ni siquiera conocen ni han visto en su vida. Con lo cual, imaginaros pues el mayor dolor de una persona menor de edad que no puede ni siquiera encender su ordenador para ver sus redes sociales, porque enseguida pues puede ver ese contenido humillante que las personas que le están acosando pues están difundiendo en las redes. Además, lo que ocurre con el ciberacoso es que lo que se escribe en internet se escribe con tinta. Es muy difícil borrar los contenidos desagradables de las redes sociales. Hay una película que no sé si habéis visto que se llama La Red Social, que cuenta la historia de Zuckerberg, de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, ¿no? Y en el principio de esa película nos da la clave de cómo esa red social puede servir no solamente para comunicarnos con otras personas, sino también para fines desagradables, ¿no? Porque al principio de la película, bueno, pues a este hombre, bueno, a este chico, que era un chico en ese momento que estaba empezando sus estudios en la universidad, pues su novia lo deja. Y él, pues eso le sienta fatal, y para humillarla, pues se la apaña para, bueno, conectar su ordenador con otro, hacer una red, conectar su ordenador con otros ordenadores y con los ordenadores del campus y pues lanzar desde allí mensajes desagradables hacia su novia o su exnovia mejor. O sea que fijaros que el inicio de una red social como Facebook fue una venganza que se quería difundir hacia mucha gente, ¿eh? Tanto la Policía Nacional, a través de la Brigada de Investigación Tecnológica, como la Guardia Civil, a través de los cuerpos de delitos informáticos, investigan este tipo de delitos. Ante un caso de acoso escolar, los centros, tanto privados como públicos, como concertados, tienen la obligación de actuar frente a estos casos. Cuando el centro es público o concertado, tiene la obligación de activar los protocolos que establecen las comunidades autónomas. En este caso, pues en Andalucía, por ejemplo, pues existe un protocolo de acoso escolar que más o menos suelen ser todos los protocolos de las comunidades autónomas de la misma, suelen tener el mismo contenido, ¿no? El primer punto de ese protocolo es proteger a la víctima, porque eso es fundamental. O sea, antes de nada hay que proteger a la víctima, teniendo en cuenta, además, que esto es una particularidad del acoso escolar hacia el alumnado LGTBI, teniendo en cuenta que probablemente o puede ser que los padres y las madres del menor o la menor acosada no sepan la orientación o la identidad sexual de su hijo o su hija. Es decir, no sepan que su hijo o su hija es LGTBI. Incluso que hay que tener cuidado porque no solamente puede ser que no lo sepan, sino también puede ser que sean
homófobos o sean lesbófobos o LGTBI-fóbicos en general. O sea que hay que tener cuidado a la hora de comunicar a los padres esto, ¿no? El que su hijo o su hija sufre acoso escolar por su orientación o su identidad sexual, ¿no? Y esa, ya digo que es una particularidad que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar el protocolo cuando estamos delante o cuando estamos frente a un posible caso de acoso escolar LGTBI-fóbico. El segundo paso, ¿no?, es averiguar los hechos, ¿no? Pensar, averiguar qué ha pasado, ¿no? Y, por tanto, pues eso supone empezar pues una ronda de conversaciones, por no decir interrogatorio, que suena muy duro teniendo en cuenta que estamos en un entorno escolar o en un entorno educativo, pues una serie de conversaciones con diferentes alumnos, alumnas que han podido presenciar estos hechos, ¿no? Y también con la víctima o la posible víctima y el posible o la posible victimaria, ¿no? La posible acosadora, el posible acosador. Además, es importante adoptar medidas hacia la víctima. Como digo ya, como he dicho antes, lo primero, medidas de protección y luego, bueno, pues medidas que ayuden a la víctima a sobreponerse al daño que le ha causado el acoso escolar. También entienden el protocolo que cuando se está ante un posible caso de acoso escolar hay que poner también medidas hacia el agresor, sobre todo inculcarle el respeto hacia la diversidad sexual y de género. Esto también es una particularidad que tiene que tener un protocolo de actuación ante un acoso LGTBI-fóbico respecto a otro tipo de protocolos, ¿no? Porque si se trata de un protocolo de acoso habitual, o sea, de acoso por cualquier motivo, pues sí es verdad que también, ¿no?, hay que inculcarle el respeto a todas las personas, a la diversidad en general, etcétera. Pero en este caso, como estamos hablando de un acoso que se produce a causa de la diversidad sexual y de género de la víctima, pues es importante que esa persona que ha acosado, esa persona pequeña que ha acosado, pues se le eduque el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar. Si ya vemos que los hechos que han ocurrido exceden de algo que se puede solventar dentro del centro educativo simplemente con la puesta en marcha de un protocolo, sino que son hechos especialmente graves, pues los padres, madres o tutores de la víctima lo que pueden hacer evidentemente es denunciar los hechos porque el acoso escolar es un delito cometido por menores. Entonces, denunciar los hechos tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, al grupo de menores de la Policía Nacional o ante la Fiscalía de Menores. Respecto al lugar de presentación de la denuncia, es recomendable presentarla directamente en la Fiscalía de Menores si conoce la identidad de las personas que han cometido el acoso. De todas maneras, en cualquier caso, la Policía Nacional también es una opción magnífica para presentar una denuncia o incluso cualquiera otra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como puede ser la Guardia Civil o el grupo de menores de la Policía Nacional. Cuando un menor o una menor comete un delito de acoso, ¿verdad? O acosa a otra persona por su orientación o su identidad sexual, puede cometer varios delitos. Por ejemplo, el delito de amenazas. Imaginaros, pues, que el acoso escolar consiste en que hay un alumno o una alumna que constantemente está amenazando a otra de hacerle algo malo a ella o a sus propiedades, y lo hace, en este caso, por su orientación o su identidad sexual. También un delito contra la integridad moral, porque el delito contra la integridad moral es el delito contra la dignidad. Y cuando se acosa, el acoso en realidad supone un delito contra la integridad moral de la víctima. También pueden constituir unas coacciones, ¿no? Las coacciones se producen cuando una persona obliga a otra a hacer algo que no quiere hacer contra su voluntad o que la obliga o que le impide hacer algo que sí quiere hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, imaginaros porque alguien quiere entrar al baño, un chico que quiera entrar al baño y no le dejan entrar en el baño. Por ejemplo, porque es gay o porque es trans o porque es lesbiana o lo que sea, ¿no? El ejemplo que ponía antes, ¿no?, de ese chico que se esperaba a que no hubiera nadie en el baño para entrar o que esperaba a irse a su casa para
para poder hacer sus necesidades porque tenía pánico de ir al baño, ¿no? Bueno, pues ahí pueden ser unas coacciones, porque sabía que si entraban ahí, pues había gente que podía hacerle daño, que podía evitar que entrara a hacer sus necesidades, etcétera. El delito de lesiones también puede ser parte del acoso, ¿no? Agredir constantemente a una persona menor de edad en los centros educativos por ser LGTBI. Delito contra la libertad sexual, como decía antes, el ejemplo ese terrible, ¿no? De ese menor que fue violado, ¿no? Agredido sexualmente con una lata con una botella de Coca-Cola. También un delito de daño, lo que hablaba antes de la mochila. Pues imaginaros, si la mochila vale menos de 300 euros, sería un delito leve de daño, y si vale más de 300 euros, pues sería un delito de daño. Inducción al suicidio. No sé si os acordáis de un caso bueno, ese caso es muy antiguo, yo sé que luego ha podido haber otro, ha habido otros, pero no recuerdo. Sí, me parece que no sé si fue el de Alan, un chico trans que, bueno, pues que era dejado constantemente en su centro educativo y al final él, bueno, estaba muy mal, acabó internado en una unidad psiquiátrica y le dieron permiso para pasar las Navidades con su familia, y cuando la familia estaba distraída celebrando la Navidad, él se fue a un cajón donde sabía que sus padres guardaban medicinas y guardaban ansiolíticos y se tomó muchas pastillas y murió. Bueno, pues luego se averiguó que ese chico era machacado por el hecho de ser trans. Entonces, de averiguarse quién lo machacaba, podía haber sido acusada esas personas de inducción al suicidio, porque ese chico, si no le hubieran hecho eso, no se hubiera suicidado, evidentemente. También puede ser parte del acoso escolar el homicidio, incluso el asesinato. Ya sabéis, la diferencia entre el homicidio y el asesinato es la intencionalidad. El homicidio, pues bueno, puede ser que imaginaros por un chico un chico que sale al recreo y empiezan a pegarle empujones como parte del acoso, y le pegan un empujón tan fuerte que se cae y se da con una piedra en la cabeza. Pues eso sería un homicidio, ¿vale? O que le están agrediendo sin intención de matarlo, pero al final lo matan, pues eso sería un homicidio. Un asesinato sería, pues, si hay ensañamiento con ese chico, ¿no? Hubo también un caso de una chica, una niña, que otras compañeras, por decir algo, pues la esperaron a la salida del colegio y le pegaron una paliza hasta que la mataron. O sea, no pararon de pegarle hasta que la mataron. Incluso, pues una de las agresoras, que, bueno, arrepentida, pues dijo que en un momento dado ella les pidió que por favor pararan, que no se lo iba a contar a nadie. Y aún así siguieron pegándole hasta que la mataron. Eso sería un asesinato. Omisión del deber de socorro. Yo pongo siempre mucho énfasis cuando doy estas charlas, sobre todo para el profesorado. ¿Por qué? Porque mirar para otro lado cuando se es consciente y se es conocedor o conocedora de que está ocurriendo un caso de acoso escolar es un delito. Mirar para otro lado es un delito, y es un delito de omisión del deber de socorro. Y además es un delito agravado por parte del profesorado, porque el profesorado tiene un especial deber de protección hacia el alumnado. Al final, muchas veces el acoso escolar es un delito de odio que cometen menores. No sé, para quien no lo sepa, yo que doy mucho la chapa con esto de los delitos de odio. Bueno, pues el delito de odio es aquel delito que se comete contra una persona o contra las propiedades de una persona cuando esa persona es elegida por características que le son propias y ni puede ni quiere cambiar, como por ejemplo la orientación o la identidad sexual. Entonces, cuando a un menor o a una menor le acosan en su centro educativo por su orientación sexual, eso es un delito de odio. Un delito de odio que en este caso cometen personas menores de edad. ¿Y cuáles son las medidas que se pueden interponer
ante un caso de acoso escolar? Bueno, cuando imaginaros que alguien denuncia un caso de acoso, unos padres denuncian un caso de acoso que está sufriendo su hijo o su hija. Bueno, pues hay una investigación, un primer procedimiento que se llama diligencias preliminares, que son un procedimiento de investigación, y después se determina que hay sospechas de que realmente se ha cometido un delito o que se ha cometido un delito, y entonces se abre el juicio oral, digamos, ¿no? Se fija fecha para celebrar un juicio. Cuando se celebra ese juicio, imaginaros que se demuestra que la persona acusada, la persona menor acusada de ese acoso escolar, es condenada. Pues cuando es condenada, en los juzgados de menores no existen las penas como en las de los mayores, ¿no? La cárcel no existe, o sea, no se llaman penas, se llaman medidas, no penas, medidas. Y esas medidas en el tema de menores tienen siempre que tener un fin educativo, porque en realidad el objetivo de una medida que se impone hacia un menor que es condenado por un delito, en este caso por acoso escolar, es que ese menor cambie. Son medidas educativas hacia los menores, ¿no? Más que punitivas, que también son, ¿no? Pero sobre todo educativas, porque evidentemente si no cambias la forma de pensar y la forma de actuar de ese menor, cuando cumpla su medida va a seguir actuando igual. Por eso es fundamental las medidas que se le imponen, depende del tipo de delitos, ¿no? Esas medidas varían dependiendo de la gravedad del delito. La medida más grave es el internamiento en régimen cerrado, es decir, en lo que se llamaría pues, un centro de menores, pero no un centro de menores de acogida. Diferenciamos el centro de menores de menores no acompañados, por ejemplo, o de menores que están en riesgo de exclusión o de maltrato, que están en un centro de acogida. Los menores infractores están en otro tipo de centro, ¿no? Que tiene unas características diferentes porque también se basa mucho en la reeducación del menor. Cuando es internamiento en régimen cerrado, pues es porque el menor ha cometido un delito muy grave, ¿no? Pues eso, pues un asesinato, un homicidio, unas lesiones muy graves, etcétera, ¿no? Internamiento en régimen, bueno, eso significa el régimen cerrado, pues como su propio nombre indica, que de ahí no puede salir el menor, ¿vale? Internamiento en régimen semiabierto, quiere decir que el menor puede, o la menor está en el centro interna, pero puede salir a hacer determinadas cosas al exterior, pues a dar cursos, incluso a ver a su familia, etcétera. Internamiento en régimen abierto, pues significa que el menor puede estar todo el día fuera, en el exterior, haciendo pues las actividades que tenga que hacer, y luego tiene que dormir en el centro, ¿vale? Y luego están los trabajos en beneficio de la comunidad, pues que son trabajos que realiza el menor en determinadas entidades, por ejemplo, como una medida también educativa. Además, normalmente suele tener relación ese trabajo con el delito que ha cometido, ¿eh? Por ejemplo, hombre, lo suyo sería que imaginaros un menor que ha cometido un delito contra otro menor, otra menor, por el hecho de que su víctima fuese LGTBI, pues que los trabajos en beneficio de la comunidad fuesen colaborar con una entidad LGTBI, por ejemplo, que sería lo deseable, ¿no? Porque sería una manera de que esa persona menor de edad pues rompiera esos prejuicios y aprendiera a tratar a la gente con respeto independientemente de su orientación o su identidad sexual, y aprendiera que las personas LGTBI pues somos personas como cualquiera otra y que podemos incluso caerles bien y todo, y que podemos tener más cosas en común con esa persona que con otra que tenga su misma orientación sexual o su misma identidad sexual. La libertad vigilada significa que la persona menor, pues como su propio nombre indica, está en libertad todo el rato, todo el tiempo, pero se le impone la obligación de, bueno, pues a lo mejor estar pendiente de la llamada del juzgado de menores, por si le llaman para ir allí, o
además, junto con la libertad, es como la libertad condicional de los mayores, más o menos, ¿no? Y además la libertad vigilada va siempre acompañada de otras medidas como, por ejemplo, imaginaros, bueno, pues una persona menor de edad que comete un delito, bueno, en este caso estamos hablando de acoso escolar LGTBI fóbico, bueno, pues además pues se le puede poner una medida y además es que esa persona menor de edad tiene adicción a algún tipo de tóxico, ¿no? Bueno, pues la libertad vigilada consiste en que tiene que periódicamente hacer un informe o ponerse en contacto con el juzgado de menores, o que el juzgado de menores se pone en contacto con esa persona menor, y además pues que tiene que ir a un centro de salud para hacer pues una terapia sobre su problema, ¿no? De tóxicos o del problema que tenga. O, por ejemplo, una persona menor de edad que tenga un problema de control de impulsos. Pues además de la libertad vigilada y que tenga eso que estar pendiente de si la llama el juzgado y de que el juzgado va a vigilar cómo va en el colegio o en el centro educativo, pues también pues le mandarán que haga pues una terapia de control de impulsos, ¿vale? Eso también. Todas estas medidas pues una menor o un menor que además tiene problemas en el colegio, ¿no? Pues además le ponen pues que tienen que ir a determinados cursos o a determinadas clases, etcétera. Todas las medidas que se ponen en el juzgado de menores, todas las medidas tienen un componente sobre todo educativo, más que punitivo, ¿vale? Porque la idea es que un menor que comete un delito siendo menor, pues todavía no se ha formado completamente como persona, y es posible pues reeducarla, ¿no? Y salvarla para la sociedad, digamos, ¿no? Para que pueda convivir en sociedad. Eso sería la libertad vigilada. Y luego, pues, algo que se combina con, por ejemplo, la libertad vigilada o los trabajos en beneficio de la comunidad es la orden de alejamiento de la persona menor infractora hacia la víctima, para que no pueda acercarse, porque claro, la víctima tendrá miedo de esa persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando el infractor tiene menos de 14 años? Bueno, pues cuando el infractor tiene menos de 14 años es inimputable en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, no se le puede juzgar, ni siquiera por el juzgado de menores se puede, ¿vale? Pero lo que se puede hacer es que se pueden denunciar los hechos que han pasado, pero si se ve que la persona que ha cometido esos hechos es menor de 14 años, pues lo que haría la Fiscalía de Menores es remitir ese expediente a los servicios sociales, para que los servicios sociales investiguen por qué ese menor se comporta de esa manera, porque detrás muchas veces de un menor infractor hay problemas familiares, ¿no? Y no ya problemas económicos, ¿no? Sino culturales, o problemas de agresividad o incluso de violencia en el seno de la familia, o violencia de género, etcétera, ¿no? Y que los menores, ¿cómo reaccionan? Pues haciendo lo que ven en su casa, ¿no? Reaccionan de una forma violenta. Entonces, bueno, no sé si os acordáis también, esto no tiene que ver, creo, con el acoso escolar, tiene que ver con, bueno, pues un menor que cogió una ballesta y le disparó a un profesor con la ballesta, y el menor tenía 13 años. Entonces, bueno, pues ese menor pues se quedó a cargo de los servicios sociales bueno, pues para investigar a ver qué pasa, por qué un menor de 13 años coge una ballesta y le dispara a su profesor, ¿no? Luego, bueno, pues de toda responsabilidad penal, todo un delito, pues hay unas consecuencias para la víctima, que no tienen que ver solo que pueden tener que ver con su esfera psicológica, pero también pueden tener que ver con su esfera material, ¿no? Por ejemplo, psicológica puede ser pues el daño psicológico que le hacen a la víctima por ese acoso. Y el daño material, bueno, pues como he contado antes, por ejemplo, pues si a un chiquillo le rompen la mochila, o se la rajan, o le rompen la chaqueta, o lo que sea. Entonces, por un lado está la responsabilidad penal, ¿no? Que es la responsabilidad que se deriva de haber cometido ese delito, de ese delito de acoso escolar, en la forma que sea, y por otro lado está la responsabilidad civil, que es el daño que tú has hecho, el daño material que tú has ocasionado
como consecuencia del delito, material y a veces psicológico, ¿no? El daño moral, porque el daño moral también entra dentro de la responsabilidad civil y también es cuantificable. Entonces, imaginaros, pues una persona, un chiquillo que le pegan en el colegio, que lo acosan pegándole en el colegio, tal. Y entonces, bueno, pues ya se descubre todo y hay un juicio, se establece que el otro menor o la otra menor ha sido quien le ha estado acosando y entonces a la menor o al menor se le pone una medida, pues imaginaros, pues de trabajo en beneficio de la comunidad. Pero además ese menor que ha sufrido daño, pues ha sufrido daños psicológicos, daños morales, y esos daños morales tienen un precio, tienen una cuantificación en dinero. Entonces, eso se llama responsabilidad civil. ¿Cuánto dinero vale tu dolor? Eso es básicamente la responsabilidad civil de X dinero y luego, bueno, pues si además de su dolor le han roto cosas materiales, pues cuánto valen las cosas, le han roto las gafas, por ejemplo, de un guantazo le han roto las gafas. Eso también vale dinero y eso también es parte de la responsabilidad civil. ¿Y quién se hace cargo de eso? Porque un menor normalmente no tiene dinero. O sea, un menor de 18 años normalmente no tiene dinero. Entonces, pues, ¿quién es responsable de eso junto con el menor? Pues es los padres o tutores del menor. El centro también pueden ser responsables los centros educativos, privados o concertados, y los públicos también, y el profesorado puede ser. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué pueden ser responsables civiles los padres o tutores, los centros educativos, privado o concertado, el profesorado? Bueno, pues por algo que se llama omisión del deber de cuidado. ¿Eh? Porque sobre todo en el colegio, cuando unos padres o unas madres dejan a su criatura en el colegio, confían en que ahí lo van a cuidar y van a hacer que no les pase nada. ¿Eh? Entonces, si les pasa algo, también es responsabilidad del centro. No responsabilidad penal, pero sí responsabilidad civil. ¿Eh? Luego, bueno, también hay una responsabilidad patrimonial de la administración, es decir, la responsabilidad patrimonial de la administración se produce cuando hay un servicio, se produce cuando hay un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos que provoca un daño. Entonces, imaginaros que estamos en un colegio público donde se produce un caso de acoso escolar y ese caso y de eso se deriva una condena a la persona acosadora y además hay unos daños morales y unos daños físicos y hay unos daños materiales. Bueno, pues, si es un centro público, sería responsable civil. ¿Quién sería responsable civil? Pues la comunidad autónoma, en el caso de que el colegio sea público, porque ya sabemos que las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas. Por tanto, ¿quién sería responsable? ¿Quién sería la responsabilidad patrimonial de un acoso escolar que se produce en un centro público? Pues en este caso la Junta de Andalucía, ¿vale? Para que exista una responsabilidad patrimonial de la Junta de Andalucía en este caso, tendría que bueno, producirse un funcionamiento normal o anormal en este caso de la administración, que por la falta de vigilancia que ha dado lugar a que un niño o una niña sea acosada, como consecuencia de esa falta de vigilancia se ha producido un acoso escolar, un daño, por tanto, ha habido una relación de causalidad entre esa falta de vigilancia y la producción del daño. ¿Eh? Y por tanto es responsable la administración porque no ha vigilado que ese daño no se produjera, porque es su obligación cuidar de los menores cuando están en el centro educativo, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, pues se pone un recurso de responsabilidad patrimonial de la administración, que ya os digo y os aviso que siempre se pierde porque la administración nunca tiene la culpa. Entonces, ¿qué pasa cuando se pierde el recurso? Bueno, es que normalmente ni siquiera contestan el recurso. Entonces, cuando no contestan el recurso, ocurre una cosa que se llama silencio negativo, y el silencio negativo significa que cuando tú le pides algo a la administración y en 3 meses no te ha contestado, pues es que te ha dicho que no. Y entonces, cuando pasan 3 meses que no te ha contestado y te has dicho que no, tienes 2 meses para interponer un recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, ya estamos hablando de la vía administrativa. Y entonces, en esa vía administrativa, pues lo que tú le vas a contar la historia, le vas a demostrar, le tienes que demostrar a la administración a la administración de justicia en este caso, que ha ocurrido un daño, que
que a tu hijo en el colegio que en un colegio público a tu hijo le han hecho daño, le han acosado en este caso, y que ha habido una falta de vigilancia por parte de quien tenía que cuidar a tu hijo. Y por tanto hay una relación de causalidad entre la falta de vigilancia y el daño que se le ha producido a tu hijo. Eso es lo que tienes que demostrar en ese recurso de responsabilidad patrimonial que tú interpongas. Y luego pues lo tienes que acreditar. ¿Y cómo lo acreditas? Bueno, pues con testigos si tienes, con informes psicológicos, por ejemplo, si tu hijo o hija ha sufrido daño psicológico, que normalmente en el acoso escolar suele haber daño psicológico, no siempre físicos, pero normalmente siempre daño psicológico. También con informes, si ha habido daños físicos, también con parte de lesiones que haya tenido tu hijo, si le han roto las gafas, por ejemplo, con la factura de las gafas, etcétera, ¿no? Pues tú tendrás que demostrar que ha existido esa falta de diligencia, esa omisión del deber de cuidado por parte de la administración, y si tienes suerte y te da la razón el juez o la juez del juzgado de lo contencioso administrativo, pues la administración, en este caso la Junta de Andalucía, te tendrá que indemnizar, ¿eh? Que al final es como acaba este tema, ¿no? Hay un informe ya antiguo, pero yo creo que es bastante actual, que yo creo que no ha cambiado mucho, pero voy a comentarlo. Dice, los centros educativos no son un espacio seguro, esto es lo que se dedujo de este informe, ¿no? Los centros educativos no son un espacio seguro para los jóvenes que no responden a las expectativas de género. Los niveles de acoso escolar por homofobia y transfobia son muy elevados en todo el sistema educativo español. La exclusión y violencia escolar hacia los jóvenes LGTBI es producida y o tolerada en no pocas ocasiones por profesionales de la educación. Esto es gordo, ¿eh? Dentro de este informe hay otro testimonio, dice lo siguiente: a menudo sí solía pensar que sería mejor estar muerto. Era una necesidad de liberación absoluta y entonces pues yo me imaginaba las mil y una formas de suicidarme. Otro testimonio. Y entonces me decía, la única solución que hay para dejar de sufrir es el suicidio. Digo, dejo de sufrir yo y deja de sufrir mi familia. Y en el colegio les dejo tranquilos porque no tienen un maricón. Otro testimonio. Yo me veía sin salida. La única salida que veía era el suicidio, porque era la única salida en la que veía en la que iba a dejar de sufrir, que iba a dejar de rayarme la cabeza. Fijaros lo grave y el daño que hace el acoso escolar en las personas y sobre todo que estamos hablando de personas menores de edad que se están formando, que todavía no tienen la suficiente madurez para responder y aún así son cosas tan duras que yo creo que ni siquiera una persona adulta podría soportar. ¿Cuáles son algunas medidas que se pueden tomar para prevenir el bullying por orientación o sexual o identidad de género? Pues entre otras, las que podemos recomendar aquí son, por ejemplo, incluir la diversidad sexual en los reglamentos y planes de convivencia y demás acciones colectivas en los centros, cosa que además es obligatoria, porque es que lo dicen muchas leyes, empezando por la Ley de Educación y terminando, por ejemplo, con la ley LGTBI de Andalucía, con la ley trans y LGTBI, con la ley de violencia contra la violencia en la infancia, etcétera. O sea, tenemos un montón de legislación en nuestro país que obligan, no que recomiendan, que obligan a los centros educativos a incluir, y a los centros educativos de las comunidades autónomas a incluir la diversidad sexual en los reglamentos, planes de convivencia y demás acciones colectivas de los centros. Pero no se hace, ya sabemos que en la mayoría no se hace. Formación del profesorado en temas de bullying por orientación sexual e identidad de género. Tampoco se hace mucho. Algo se hace, pero mucho no. Y además muchas veces no es obligatorio. Y con lo cual, al final acaban formándose las personas que menos se tienen que formar, que son las personas que más conocimiento tienen del tema, o por lo menos que aunque no tengan conocimiento, tienen más sensibilidad y son más respetuosas. Programas de educación sexual dirigidos a profesores, estudiantes y familiares. También. Dotar al profesorado de recursos educativos para prevenir el bullying por orientación sexual e identidad de género. Trabajar la empatía y el respeto en el grupo de clase. El posible acosador o acosadora debe percibir que su acción de acoso no será aceptada por el resto de sus compañeros. Es decir, es un poco, hay un sistema finlandés. Hay un sistema finlandés que lo que pone el foco es en las personas que contemplan el acoso o que pueden contemplarlo, no en las personas acosadoras. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas acosadoras, si no reciben el respaldo de
una gran mayoría no acosan, porque el motivo del acoso suele ser, aparte de patologías graves como psicosis o alguien que tenga un trastorno mental y por eso lo haga, pero normalmente quien hace eso busca la atención y busca el reconocimiento a través de malas acciones, pero lo busca así. Entonces, si no obtiene el reconocimiento de nadie, incluso si lo que obtiene es una respuesta negativa por sus actuaciones, lo que va a hacer es cesar en sus actuaciones. Programas específicos sobre diversidad sexual dirigidos a estudiantes, familiares y profesorado. Luego, bueno, pues algo que ocurre también, ¿no? Que es que en todas las leyes que se hagan para la protección de la infancia o que tengan que ver con la infancia, tienen que incluir específicamente la violencia ejercida sobre niños y niñas en los centros educativos por su orientación sexual o identidad de género. En esto, por ejemplo, la ley orgánica frente a la violencia en la infancia sí incluye la violencia hacia el alumnado LGTBI o hacia las personas menores LGTBI en general. Eso sí lo incluye la LOBIPI, la Ley Orgánica contra la Violencia en la Infancia. También es necesario, para evitar el bullying LGTBI, educar a las personas menores en un correcto uso de las redes sociales, que sepan, porque saben usarlas tecnológicamente, saben usarlas muy bien, pero moralmente, éticamente, no. Entonces, es muy importante que ese punto de ética y de moral a la hora de utilizar las redes sociales se incluya en esta educación. Para formar y supervisar a los menores en el correcto uso de las redes sociales es imprescindible, evidentemente, que educadores, padres, madres y familiares estén formados en las redes sociales y estén en las redes sociales. Porque tú, ¿cómo te vas a enterar de que tu hijo, tu hija o tu persona menor familiar de la que estés a cargo sufre bullying o sufre nada a través de las redes sociales si tú no las manejas, si tú no estás ahí? De hecho, hay muchos padres, muchas madres que, aparte del control parental, obligan a sus hijos y a sus hijas a darles como amistad, ¿no? En todas las redes sociales, como condición de que les dejen usar esas redes sociales. ¿Para qué? Para ver cómo va sus hijos, sus hijas, o si tienen algún problema que luego a lo mejor no le cuentan, ¿no? Porque ahí han ocurrido realmente barbaridades de padres y madres que no tenían ni idea de lo que estaban sufriendo sus hijos y sus hijas a través de las redes sociales, hasta que cuando lo han visto se han quedado, pero vamos, perplejos. Y prácticamente eso es lo que os quería contar. Y pediros disculpas por los problemas técnicos. De verdad que lo hemos intentado, por lo menos que me achaco personalmente para mis tecnologías, pero de verdad que hemos estado esta mañana 2 horas intentándolo. Al final ha salido, pero al final, bueno, las cosas de la tecnología, pero yo espero que os haya servido esto para haber disipado vuestras dudas. Las preguntas las he leído, pero son un montón. Yo no sé si Pablo me puede recordar alguna, pues lo podemos mirar así, cuáles son las que no están contestadas de lo que hemos hablado. Muchas gracias, Charo. Nos quedan todavía 45 minutos y vamos a Bueno, aprovechar para... perdón, 45. Son 45, nos quedan 15 minutos. Perdón. ya decía yo, digo, Con mi dislexia, que tengo alguna vez este comportamiento un poco complicado. Queríamos, recuperando algunas de las preguntas que nos hicieron las personas que se habían inscrito, uno que dice, cuando el acoso está interseccionado con otras discriminaciones, por ejemplo, racismo, ¿se abren 2 protocolos o uno integral? No, solamente hay un protocolo. Lo que pasa es que lo deseable es que el protocolo esté preparado para hacer frente a cualquier tipo de discriminación y sobre todo ante la interseccionalidad de discriminaciones, ¿no? Pero solo hay un protocolo. El protocolo sobre acoso escolar que yo he comentado, pues es algo bueno, que dice la ley tampoco, porque realmente los protocolos que existen en las comunidades autónomas son protocolos generales, ¿no? Lo que pasa es que deben adaptarse a las situaciones específicas, ¿no? Porque, bueno, puede ser pues también por un chico que además sea una chica que sea gay, pero además pues tenga un problema en el habla o tenga un problema de movilidad o cualquier otra cosa que interseccione y haga que, bueno, que sea acosado por varios frentes, ¿no? Pero en principio no.
En principio está el protocolo de acoso en general, es para todo. Hay una pregunta que dice que si tanto cuesta implementar los protocolos de acoso escolar o es que realmente no funcionan. Ayer estuvimos en una reunión ayer o antes de ayer, del Consejo Andaluz LGTBI, que pedimos una información y el número de protocolos abiertos en la comunidad autónoma en enseñanzas medias estaba hablando de unas 2.000 protocolos en toda la comunidad autónoma. Creo recordar que son 2 millones de alumnos los que hay en Andalucía, con lo cual estamos hablando de un porcentaje ínfimo, ¿no? Por eso, ¿cuesta implementar los protocolos o es que realmente no funcionan o hay que buscar otra cosa? Cuesta, cuesta porque los centros educativos, con todo mi respeto a todas las personas que se dedican a la docencia, de verdad que no quiero, o sea, me sabe mal decir estas cosas cada vez que las tengo que decir, pero es que es la realidad. Y la realidad que yo no soy docente, pero trabajo mucho el tema de las charlas en centros educativos y he dado muchas a lo largo de los últimos 15 años por lo menos. Y, y lo que veo es que hay mucha reticencia a abrir el protocolo por parte de los centros educativos. A veces esa reticencia viene dada porque piensan que si lo abren es como reconocer que el centro no funciona, y otras veces, y lo siento decir esto porque es que me lo han dicho así personas que trabajan en centros educativos, por pereza. Porque abrir un protocolo pues tiene pues una serie de requisitos y es un trabajo, ¿no? Un trabajo además de todo el trabajo que se tiene en un centro educativo. Pero claro, respecto al primer motivo, al hecho de que no quieran abrir el protocolo porque entonces si se abre un protocolo se va a pensar que es que ese colegio hay acoso. No, lo que se va a pensar es que ese colegio o ese centro educativo protege a las personas que cuando son víctimas de acoso. Es que hay que verlo desde otro punto de vista. O sea, desde el punto de vista es que ese colegio es seguro, porque si pasa algo, responden. Pero eso muchos centros no lo ven así, lo ven de la otra manera. Es que claro, si ahora sale a la luz que aquí se ha abierto un protocolo de acoso, pues se va a correr esto de que aquí hay acoso escolar. Pero es que prácticamente, es que yo no sé, en un centro que no haya, yo creo que no puede, ningún centro puede poner la mano en el fuego en que no ha habido ningún acoso escolar, jamás. Entonces, yo creo que es una cuestión más de voluntad o sea, yo creo que más que voluntad es eso, el miedo a decir, si abro el protocolo, van a hablar, es reconocer que aquí hay algo que está mal, que hay acoso y por tanto que lo estamos haciendo mal. Y yo creo que eso es un error, que precisamente abrir un protocolo es hacerlo bien, porque nadie en su sano juicio puede pensar que hay un centro educativo donde no hay acoso escolar. Vamos, yo no voy a poner la mano en el fuego, pero es que casi la pongo, ¿eh? De que en un centro, no hay centro educativo en los que haya, más o menos, no te digo de matar a nadie, como ha habido casos extremos, pero de acoso, aunque sea leves, mm, pocos, no sé si se salva algún centro educativo de que no pase, ¿eh? Sí, yo de hecho en el consejo comenté que para mí, si yo tuviera un hijo, elegiría aquellos centros donde supiera que se abren con facilidad los protocolos, porque eso demostraría que mi hijo o mi hija estaría protegido. Que yo, si en mi colegio no se ha abierto ningún protocolo, me haría sospechar de que se está mirando para otro lado. Estoy completamente de acuerdo contigo. Hay otra pregunta que dice, ¿hasta qué punto la mediación escolar puede servir para prevenir el bullying LGTBI-fóbico? Bueno, mediación escolar entendida como ¿qué? Porque claro, si hay mediación es porque ha pasado algo, ¿no? O sea, porque si no, no hay mediación. Por ejemplo, o sea, si hay bullying, si hay un caso de bullying, o sea, para mí no cabe la mediación. No cabe la mediación por la sencilla razón que en una mediación tiene que ser siempre entre iguales. Y cuando hay un acoso escolar ya no estamos hablando de iguales. Estamos hablando de una persona que ejerce una posición de poder sobre la otra. Y a través de esa posición de poder la ha machacado y la ha acosado. Con lo cual, no puede de ninguna manera haber una mediación cuando hay desigualdad de poder. Jamás. Y yo eso lo he visto alguna vez incluso en los juzgados de menores, que ha habido mediaciones en caso de acoso escolar y ha sido un desastre porque la víctima no ha querido ni entrar,
porque le daba tanto pánico. Es que no se puede hacer eso, no se puede. Cuando hay desigualdad de poder no puede haber mediación. Y en un caso de acoso escolar siempre hay desigualdad de poder, porque si no hay desigualdad de poder, pues imagina un chico que le está dando colleja a otro, pues el otro coge y le devuelve un porrazo. Porque no hay desigualdad de poder. La desigualdad de poder es cuando uno le está dando porrazo y el otro agacha la cabeza porque no es capaz de defenderse. Entonces ahí no cabe mediación de ninguna manera porque hay una desigualdad de poder. Otra de las preguntas que también me parece muy interesante es, ¿qué asociaciones de referencia existen para acompañar a las familias? Ya tú comentabas que las familias se encuentran sobrepasadas en muchas ocasiones, tanto las de las víctimas como muchas veces también las de los agresores y las agresoras, ¿no? Pero para las familias de las víctimas, ¿qué tipo hay asociaciones de algún tipo? Bueno, o sea, si estamos hablando de un acoso LGTBI, pues yo le aconsejaría que fuesen a una asociación LGTBI, porque aunque sea pequeñita, pues hay asociaciones grandes, pequeñitas, medianas, etcétera, pero incluso yo creo que la más pequeñita, siempre que sean asociaciones que funcionen, porque si no funciona, es que, bueno, se llaman asociaciones porque estarán inscritas en el registro de asociaciones, pero no lo son. Pero si son asociaciones que hacen algo, hacen cosas, aunque sean pequeñitas, pero pueden reconfortarte, pueden apoyarte y pueden pues darte un poco una orientación, sobre todo porque estamos hablando de un bullying específico, ¿no? Y que puede ser que eso, que los padres o las madres no que rechacen la orientación o la identidad, sino simplemente que no tuvieran tanto conocimiento de por dónde de cómo siente ni siquiera su hijo o su hija, ¿no? Como persona LGTBI. Entonces yo le aconsejaría que fuesen a una asociación LGTBI, claro. Ya con estas preguntas creo que hemos completado todas las que nos planteaban y el resto, bueno, pues lo he ido explicando a través de tu ponencia. Qué bien. ¿Algún, Ojalá. algo para terminar? He visto muchas preguntas y digo, bueno, no sé. Sí, aquí el personal de colaboratorios es magnífico y van cotejando las preguntas con tus intervenciones y prácticamente todas se han ido respondiendo. Muchas veces con matices, no, pero están todas respondidas. Pues nada, si alguien tiene alguna pregunta así espontánea, más, o algún comentario. Si no, por lo menos sí podemos facilitar si tienes tú algún tipo de contacto que puedan ponerse en contacto contigo, sobre Pues, todo porque sabemos que hay profesores, profesoras, profesionales de la educación, de asociaciones, que en un momento dado, pues alguna red social que puedan localizarte para contactar contigo, pues por pues asesoramiento, dejo etcétera. mi teléfono, pero es que lo digo 3 veces como la teletienda. Y para que o si quieres ponerlo tú en el chat, porfa, 655 60 61 34. El 655 60 61 30 ese, que ya he visto que Esther lo ha puesto. Gracias, Esther. Sí, Isabel así también. es. No. Pues Pues, genial. pues Pues ya está. Pues me podéis llamar cuando queráis o mandarme un WhatsApp o lo que sea. Bueno, todo esto, no quiero hablar de mi libro, pero bueno, todo esto que he contado y mucho más está en mi manual contra el bullying para profesionales de la Junta de Andalucía, que está en internet. Ponéis manual contra el bullying para profesionales y os sale. Está en internet todo el manual y ahí tenéis pues todo lo que he contado y más, porque hay muchos recursos para trabajar, no, para trabajar la diversidad sexual y de género por edades además, y por si os puede servir para lo que sea, para vuestras profesiones o para vuestra vida o para vuestra familia, ¿vale? Pues, Un momento que lo paso por el chat por si alguien... muchas gracias, Charo. Me dice Esther que lo va a pasar ahora por el chat para que lo puedan también descargárselo. Lo está buscando para ponerlo en... ¿Lo has puesto ya? Sí. Sí, ya está puesto en el chat y ya se lo puede Genial. descargar y nuestros usuarios. Pues nada, muchas gracias, Charo. Un placer como siempre. Confío que también lo haya sido para el resto de los participantes y las participantes de este seminario online. Y bueno, pues emplazaros pues que en el futuro sigáis las redes sociales, la página web de colaboratorias, porque imagino que habrá nuevas oportunidades de formación online que serán muy interesantes y en las que podéis participar. Muchas gracias, Saro.
Hasta Muchas la gracias a próxima. vosotros Y por a- invitarme. Gracias, Y Pablo. y al resto de participantes, muchas gracias en nombre de Colaboratoria y bueno, desearos una feliz fiesta. Y quiero terminar una cosa que iba a hacer al principio, pero se me había olvidado. Ayer, día 10 de diciembre, fue el Día de los Derechos Humanos. Los derechos LGTBI son derechos humanos. Lo nuestro no es una cuestión de ideología de género, como algunos insisten, es una cuestión de derechos humanos. Quien cuestiona los derechos LGTBI está cuestionando los derechos humanos y quien cuestiona los derechos humanos no están dentro del orden democrático. Por lo tanto, no podemos permitir que se sigan cuestionando nuestros derechos como si fuera un capricho o un deseo pues fuera de cualquier contexto. Bueno, muchas gracias, felices fiestas y ya nos seguimos viendo. Un beso. Un beso, felices fiestas. Cerramos el seminario.